Bienvenidos de nuevo a esta sección. Vamos a discutir sobre la segunda derivada de la energía y algunos conceptos importantes que nos explicaron en la clase pasada para continuar con el desarrollo de la guía del informe del laboratorio 1 de la práctica número 1. Vamos a empezar entonces, en ese sentido es preciso empezar con el recordar lo que hemos hecho. Ya llevamos la tabla 1 haciendo los cálculos uno a uno del singulete y luego llenamos la última columna de la tabla 1 con el lanzador, ¿cierto? Que no hay ningún problema. También se ilustró cómo obtener por medio de diferencias finitas el valor de la energía, diferencias finitas centradas, el valor de la derivada de la energía en cada uno de los puntos desde el segundo punto hasta el penúltimo punto, ¿cierto? Tanto para el singulete o para el triplete, datos que se obtienen, cálculos que se obtienen gracias al llenado de la tabla 1. Ahora vamos a empezar describiendo lo que son los límites inferior y superior de la tabla 3, creo. Sí, sería la tabla 3. Muy bien. Entonces hice una pequeña presentación cuyo tópico es el desarrollo de las segundas derivadas de la energía en el punto de equilibrio o en el punto mínimo de energía y su relación con la matriz. Eso define la matriz hessiana o matriz hessiana más bien, y esa matriz hessiana en relación con los modos normales de vibración para una molécula diatómica homonuclear. Entonces vamos a anticipar los resultados que algunos de ustedes no han obtenido, pero que los ilustramos gracias a uno de los compañeros de clase. Estos son los resultados que ustedes tienen. Tenemos el valor, el perfil de energía potencial, es una parábola respecto obviamente a la distancia internuclear oxígeno-oxígeno. Ese es el panel izquierdo de esta gráfica. En el panel derecho tenemos la derivada de la energía respecto a esa distancia en unidades de Hartree sobre Armstrong, y se sabe de que menos la derivada de la energía con respecto a la distancia, o sea, menos esta gráfica, el valor en Y, invirtiendo los valores en Y de esta gráfica, pues nos va a dar la inversión de las pendientes locales de esta gráfica. Lo positivo va a ser negativo, va a ser una gráfica con pendiente global negativa, y esa gráfica pues va a tener esta relación con las fuerzas internucleares en diferentes distancias. Eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque se sabe de que menos el gradiente de la energía es igual a la fuerza en este caso que experimenta una de los átomos de oxígeno. Muy bien, en el panel insertado se tiene un zoom del valor del cambio, en el valor de la energía cuando pasa justo de negativo a positivo. En el valor negativo alcanza un valor de 0.035 más o menos, y en el valor de positivo alcanza alrededor de un valor de 0.01. Esos valores extremos son los que se definen en la práctica de laboratorio. Volvemos por favor a la práctica de laboratorio como límite inferior y superior. El límite inferior es el límite negativo, la distancia correspondiente al valor negativo de la derivada, y el límite superior es el valor de la distancia correspondiente al valor positivo de la derivada en la gráfica que anteriormente ya hemos visto. Listo. Entonces no es más que una suma directa, sumo los dos valores y lo divido entre 2 y obtengo el valor promedio, y en esa distancia promedio es una aproximación para calcular el valor en donde la función exactamente pasa por el 0. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, el valor medio sería 1.55, y por acá a ojo se ve claramente de que el valor medio no corresponde exactamente al valor en donde la derivada de la energía cruza por el 0. Por lo que es preciso también cuestionarlo sobre la descripción de un procedimiento que describa mejor el cruce por 0 de la derivada de la energía respecto a la distancia. Se puede aproximar, hay muchos métodos, enumero al menos 3. Uno es aproximar a una línea recta esa cruce, exactamente como está acá, y valorar en esa línea recta
¿Cuál es el intersecto con el eje X, ¿no? Con el eje X, o sea, cuando lleva al cero, donde cruza la función. La otra sería aproximar toda la función, por ejemplo, a una función polinomio de orden mayor a 2, puede ser cúbico. Obviamente eso es sensato, eso es lógico hacerlo siempre y cuando ese ajuste sea a ojo al menos muy próximo a la función que se, a la función que se observa, ¿no? Que es como, no es recto, no es una línea recta, sería como una hipérbole más bien. Esa es una opción. La otra opción, numéricamente hablando, sería ajustarla a un spline cúbico, que es un ajuste no lineal, y ver ese spline cúbico, interpolar ese valor cuando lleva al cero. Otra opción, es la tercera opción, sería aproximar en las vecindades de esta parábola de esta parábola a una función parabólica, la energía, en las vecindades del mínimo, no en todo el rango en donde nosotros obtenemos cálculos, sino en las vecindades. Yo tomaría desde el valor de 0.14 quizás o 0.13 hasta el valor de 0.2, 0.19, 0.18. En esas vecindades se comporta la energía de superficie y energía potencial como una parábola, la aproximación parabólica. Y ahí podemos tener la derivada de esa parábola cuando esa función, la derivada de esa, podemos tener la primera derivada y igualarla a cero y obtener el valor mínimo, porque sabemos que en el valor mínimo la derivada es cero. Entonces hay muchas formas de hacer ese ajuste, pero ya definimos, lo más importante es que se definió qué es lo que es la distancia promedio optimizada. Entonces esa distancia promedio optimizada va a ser muy importante porque es a partir de la cual nosotros vamos a obtener la segunda derivada de la energía. ¿Cómo se va a obtener la segunda derivada? La segunda derivada hay dos formas de obtenerla son exactamente, perdón, déjenme por favor mostrar la ¿sí? Y es exactamente esta función. La segunda derivada de la energía respecto a R cuadrado, evaluada en R0, es igual a la energía en R0, ya teniendo ese R0 promediado, más el desplazamiento uniforme que hemos adoptado en nuestro mapeo de la superficie de energía potencial, que es H igual a 0.01. Menos dos veces la energía en R0, ya se conoce el valor de la energía en R0, más la energía en R0 menos H, y ya sabemos tratar cuál es R0 más H y cuál es R0 menos H, dividido H cuadrado, ¿cierto? Ese es el valor de la diferencia finita. Este es el lambda que se define en la ecuación 3.7 del manual que nosotros tenemos de laboratorio. Analíticamente hay otra alternativa, esa no se explora en la guía de laboratorio, sin embargo están libres, el que aquí lo quiera hacer puede probarlo. Analíticamente podemos, como retomando lo que les acabo de decir, se puede aproximar la energía a una ecuación cuadrática en la distancia internuclear. Eso va a tener un coeficiente que va a acompañar a la variable r cuadrado, otro que va a acompañar a la variable r y más el término independiente. Entonces podemos calcular tranquilamente el valor de la segunda derivada de esta función y nos va a dar, nos debe de dar muy aproximado lo que nos dio con las diferencias finitas centradas. Sin embargo, hago hincapié en que en la guía de laboratorio solamente implica hacer cálculos con diferencias finitas centradas. Listo. Entonces, para poder calcular ese valor de energía y tener un comparativo con los diferentes esquemas, el valor de la frecuencia, y para tener un comparativo con los diferentes esquemas, necesitamos hacer comparaciones
con el método, el cálculo automático de la frecuencia y de la distancia mínima en NWKEM, y también con lo que nosotros obtuvimos numéricamente, y también con el juez de estos cálculos, que realmente pues es la medida experimental de las cuales contamos con ellas. Entonces muestro, volvamos a la práctica, perdón. Entonces en la práctica tenemos en el punto 7 investigar la distancia internuclear experimental y calcular el porcentaje de error relativo con respecto pues a el promedio de los límites del inciso anterior. Ya saben ustedes cómo hacerlo. En el punto 8 tenemos hacer el análisis dimensional de la ecuación 3.7 del manual y verificar que las unidades de Nu son centímetros menos 1, cuál es el valor de la masa reducida. El valor de la masa reducida es μ, eso lo vimos cuando explicamos cuando se explicó el átomo de hidrógeno. Bueno, para el valor triplete, calcular en valor de la frecuencia el valor de la frecuencia de oscilación en la distancia óptima y comparar con el valor de la frecuencia experimental. Entonces, ustedes se van a ayudar de un programita que ya se hizo en una nada más es una transformación de unidades para este tipo de moléculas, y hago hincapié también en eso, hago énfasis en eso, que es para moléculas homoatómicas, diatómicas o monucleares, Entonces lo que tienen que hacer es utilizar esa ecuación, la ecuación 3.8 del manual, y ya calculada el valor de la segunda derivada. El valor de la segunda derivada en esa ecuación es lambda. Si ustedes, vamos a mostrarlo para que no haya lugar a dudas, si ustedes le pican en el informe, en la propuesta del informe en PDF que está dentro del manual, en el programa de matemáticas, Wolfram Matemáticas, entonces lo va a redirigir dentro de la misma aula CBI que usted está, en la que usted está escrito, las diferentes transformaciones que se tienen para poder llegar al valor de la frecuencia o el modo normal de oscilación, valorando ese equilibrio como la distancia promedio, ¿cierto? Entonces L, el valor de L, si usted mete esto en matemática, le va a arrojar el valor de L. ¿Cuánto es la frecuencia en centímetros menos 1? Lo que yo quiero que usted haga es un análisis dimensional, cosa que está propuesta dentro de la guía de laboratorio. Entonces, en el punto 9 hay que calcular el valor de la frecuencia introduciendo en esa transformación de matemática L como el valor de la segunda derivada en las unidades naturales que hemos venido trabajando. Es a saber, la primera derivada en Armstrong, en Hartree sobre Armstrong, y el valor de la segunda derivada pues tiene que ver con Hartree sobre Armstrong cuadrado, ¿ok? Entonces al introducir esa segunda derivada en Hartree sobre Armstrong cuadrado, nos va a arrojar en el programita de matemática ese valor en centímetros menos 1, la frecuencia en centímetros menos 1. Vuelvo y muestro. Entonces metemos L, lo único que tenemos que hacer es reemplazar L por el valor de la segunda derivada numéricamente, y nos va a arrojar la frecuencia en centímetros menos 1, y esa frecuencia tiene que ver directamente pues con lo que hemos venido diciendo, que es el modo de stretching, que es el modo normal de oscilación de la molécula. Ok, aquí hay una comparación. Tienen que ustedes llenar esta tablita en donde se tiene la segunda derivada de la energía respecto a Z o al valor R, que es la distancia internuclear. Tenemos Nu teórico, que es el Nu que viene del promediado de la segunda derivada, que ya se explicó, y tenemos el Nu experimental. Eso yo estoy omitiendo el cálculo de la segunda derivada porque es sumamente sencillo, y pues si alguien tiene dudas lo puede preguntar. Tenemos el Nu en centímetros menos 1 experimental, que es la consulta que usted debe hacer, y el error porcentual entre el Nu experimental y el Nu teórico. Más bien entre el Nu teórico y el Nu experimental. Se considera que el experimento tiene errores, pero son mínimos frente a lo que puede predecir la teoría. Ok, en esta última tabla vamos a tener diferentes distancias. Una es la distancia promedio,
tenemos la frecuencia que viene de esa distancia promedio, porque tenemos que evaluar la segunda derivada en SR0. Vamos a volver a recordar esto. Tenemos que evaluar la distancia en SR0, ¿ok? Con esta formulita, con la ecuación 1 de esta presentación que estoy haciendo en este momento. Y vuelvo acá. Distancia y frecuencia. Después vienen los cálculos NWGEM. Voy a ir rápido. Entonces, para poder obtener los cálculos NWGEM, necesitamos hacer una modificación al archivo que nosotros hemos venido trabajando. Uno, pues se tiene la base, hago hincapié en que la base puede ser 3.1 o 3.11 según lo que usted haya trabajado. Eso sí, tiene que ser consistente. Si usted trabajó 3.1, todo tiene que trabajarlo con 3.1, y si usted trabajó 3.11, tiene que trabajarlo con 3.11. No hay ningún inconveniente. Ahora, aquí tenemos un restricted Hartree-Fock porque es un estado triplete. Perdón, es un estado triplete, no es un doblete. Es un estado triplete. Aquí lo tomé de otro archivo. Y lo más importante son las líneas 14 y 15. En la línea 14 y 15 vamos a ingresar no un task SCF, no un cálculo de energía puntual, sino un cálculo de optimización, de optimize. Y en la línea 15 vamos a tener también el cálculo de frecuencias. Muestro la salida de ese cálculo. Entonces aquí previamente ya se han hecho los cálculos de optimización. Aquí muestro el input. En el input yo lo hice con la base 6311 G estrella, y tengo las líneas 19 y 18, que son las 14 y la 15 que acabo de mostrar. La optimize y la frecuencia. Listo. No hay ningún inconveniente. Algo cosa importante que también se mostró desde la pequeña presentación es que la optimización no es dependiente del punto donde se libere. Significa que si usted quiere hacer una optimización desde una distancia de 1.20, de 30, desde 1.20, de una distancia 1.30, de una distancia 1.14, 1.10, el programa automáticamente va a tomar ese mínimo y va a ir a la distancia mínima, es decir, al pozo, al punto más profundo del pozo de energía potencial, que es una parábola. No importa de dónde usted lo haya liberado, él va a caer a la parábola. Eso significa este X subrayado. Por eso dejé una distancia cualquiera. Yo, por ejemplo, en el cálculo que estoy mostrando acá, lo liberé de una distancia de 1.21793. El cálculo es supremamente sencillo. Es el triplete. Porque nos interesa es el triplete. Muestro el del triplete. Triplete optimización. Aquí está. Este es un input que ustedes conocen. Este es el input sencillito. Tenemos las líneas 15 y 16, el optimize y el freq. Lo mismo. Y vamos a ver la salida. En la salida ya sabemos que podemos ir a la línea convergent para ver la distancia óptima según el programa. SCF final converged, ahí está. Aquí tenemos converged, optimization conversion. Aquí está. Aquí está la optimización convergida. Después de la optimización convergida, ya sabemos de que el cálculo terminó satisfactoriamente porque tenemos los 4 OK. Listo. Nos vamos a las distancias finales. Esta es la distancia internuclear convergida. Está en los dos sistemas de unidades, en el sistema atómico y en el sistema atómico de unidades, en Bohr y en Armstrong. En Armstrong tenemos una distancia de 1.15770. O sea, es una distancia muy próxima a lo que nosotros hemos venido haciendo con la aproximación de distancia promedio, aunque puede ser burda, ¿no? Ya ustedes conocen y lo vieron.
Y luego de la optimización viene un bloque que es el bloque de, eso es lo que nos importa por ahora, la geometría, y después viene un bloque de frecuencias. La frecuencia exactamente es esta, la frecuencia del modo normal de oscilación. Esta información se repite porque tiene diferentes activación. Los modos normales tienen algunos que son activos en Raman, otros que son activos en infrarrojo, y discrimina de este cuadro que visualizamos acá al siguiente cuadro esa información, ¿no? Tienen los dipolos, las derivadas de los momentos dipolares en debye sobre Armstrong, y aquí abajo están los diferentes modos activados o las diferentes intensidades de los modos infrarrojo y Raman. Lo más importante es la frecuencia. Aquí la frecuencia normal de oscilación, en este caso da 1997. ¿En qué unidades? En centímetros menos 1. Entonces la frecuencia que usted obtiene vía el programita de matemática tiene que ser muy próximo a este valor, y obviamente todavía más próximo al valor experimental. Esto es automático. Utiliza aproximaciones analíticas y también lo que nosotros estamos haciendo, diferencias centradas, para hacer la valoración de la distancia óptima. Tiene que utilizar unas cosas que son derivadas analíticas, y generalmente estos programas, el algoritmo de búsqueda es el gradiente conjugado. Entonces hace una distorsión geométrica e inmediatamente evalúa la derivada y va mirando, va redirigiendo en ese gradiente complejo, porque es de todas las dimensiones. En este caso es sencillo, pero si fuera una molécula que tiene bastantes átomos, entonces ese gradiente es complejo, y busca de manera inteligente que se satisfagan todas las distancias óptimas, todos los ángulos de enlace, todos los ángulos diedros, y así buscar el mínimo de energía. Y para las segundas derivadas, pues en efecto sí lo hace por medio, generalmente todos estos códigos lo hacen por medio de diferencias finitas centradas, y pues por medio de la diagonalización de la matriz hessiana, y esa diagonalización tiene que ver directamente bajo una transformación con los modos normales de oscilación. Entonces, listo, ya ustedes pueden buscar en qué hacer ese cálculo, el cálculo de optimización, y hacer la respectiva comparación. Por último, muestro bueno, ya lo había explicado, el programa en matemática. Tienen que ustedes ir a Matemática Wolfram Cloud. Aquí deben de inscribirse, y esto es para aquellos que no tengan matemática, y copiar exactamente el programita para poder reemplazar L por el valor de la derivada, y así completar pues la tabla. Bueno, espero de que haya sido esto bastante ilustrativo. Nos vemos en una próxima sesión, y que estén muy bien.